seguimos con la dependencia de la presión respecto de la profundidad. A la misma profundidad, entonces, la idea es que vamos a tener la misma presión. Es según el principio fundamental de la hidrostática. O sea, según la ley esa, no nos queda más remedio. Entonces, obviamente, independientemente de la forma, vamos a tener, por ejemplo, si llenamos un tubo como este que tiene varios perfiles en el medio, la altura que va a alcanzar el líquido va a ser la misma en todos los conductos, o más o menos. Después vamos a aclarar algunas cosas cuando hablemos de líquidos reales, pero en principio esto es así. Si no fuese así, o sea, si no la presión fuese diferente para distintas profundidades, por ejemplo acá, acá, entonces lo que ocurriría es que tendríamos un flujo de líquido hasta que se equilibra. Ese es el principal, la principal causa, digamos, la razón por la cual no ocurre eso, y lo único que importa es la profundidad. Este es un comentario más que nada. Pero acá vemos cómo es el perfil de la represa y cómo se calcula, por ejemplo, necesitamos la fuerza que necesitamos hacer acá en la base con respecto a la profundidad que tiene el dique, por ejemplo, o la represa. Esto, si bien que tiene que ver con la biología, bueno, los castores sabían esto antes que los ingenieros, no, o que la humanidad en realidad, pues los ingenieros, digamos, no tienen nada que ver, o sea, mejor dicho, tienen que ver, pero, digamos, la humanidad se puso a hacer diques y represas, digamos. Los castores ya lo hacían un tanto antes y les salía bien, y tenían en cuenta, si bien no la fórmula, sí sabían que en la base tiene que ser más ancho que en la parte de arriba, y no se le destruye fácilmente los diques a un castor. Otro temita, o sea, acá vamos a ver varios temas. Otro tema interesante es cuando tenemos líquidos inmiscibles, o sea, que no se mezclan. Puede ser, por ejemplo, agua y aceite en un tubo en U. Lo que vamos a observar es que en el equilibrio tenemos una cosa como esta, una posición como esta. Esto podría ser, por ejemplo, el caso del agua, y esto el caso del aceite. Normalmente el aceite es más liviano que el agua, entonces esta sería la condición natural. Y a partir de aquí, de esta posición, o sea, acá nos conviene a nosotros poner la referencia. A partir de la unión o la juntura entre los dos líquidos, nosotros podemos deducir u obtener cuán denso es un líquido conociendo la densidad del otro. En el caso del agua, la densidad es 1, entonces podríamos conocer la del aceite que estamos probando. Este es un práctico que solemos hacer, no todos los años, pero de vez en cuando lo hacemos, y esto es lo que se observa y lo que podemos calcular de esta forma. Entonces, en este punto, en el punto de la juntura de los dos líquidos, la interfase, ahí vamos a tener en cuenta la presión ejercida por el líquido de prueba y por el líquido conocido. Bueno, uno hace las cuentas como están acá, esto está muy bien, digamos, o sea, la presión tiene que ser igual porque está en equilibrio, o sea, las fuerzas tienen que ser iguales, entonces obviamente ahí las presiones son iguales, pues el área no cambia. La fuerza de gravedad es la misma para todos, y lo que cambia son las densidades y las alturas que tienen uno y el otro. Entonces podemos obtener el valor de la conocida una densidad, podemos obtener el valor de la otra densidad. Esto mismo, o sea, a nivel un poco más grande, si se quiere, es lo que hizo Torricelli cuando midió la presión atmosférica. O sea,
Porque acá tenemos el líquido que es, o el fluido que es más liviano, que es la atmósfera. Esto está libre a la atmósfera. Y acá tenemos un tubo que lo llenó de mercurio y lo puso en una batea al revés de mercurio. Acá supuestamente no hay nada, es vacío o una presión extremadamente baja. Entonces lo que observó es que la columna iba bajando, o sea, si bien el tubo al comienzo estaba lleno, iba bajando hasta que en algún momento dejó de bajar y se equilibró con la presión atmosférica. Esto ocurre a los 76 centímetros, que son los conocidos 76 centímetros de mercurio, que es el valor de la presión la presión atmosférica, el valor que pesa, la magnitud que pesa el aire que está encima nuestro a nivel del mar, que se equipara con una columna de 76 centímetros de mercurio. Y a través del principio fundamental de la hidrostática, bueno, ahí uno puede obtener el mismo resultado o sacar, digamos, cuánto vale el valor de la presión en unidades del sistema internacional, que son 101.300 pascales, en otras palabras. Bueno, otro tema interesante que tiene que ver con un título que ya hemos visto anteriormente en mecánica, que es el factor de escala, y es el principio de Pascal. O sea, la presión aplicada a un fluido, normalmente los fluidos son líquidos, son prácticamente incomprensibles, porque ellos no son como los gases. Los gases nosotros podemos comprimirlos fácilmente, el líquido es mucho más difícil, necesitaríamos hacer mucho más fuerza. Entonces, en el caso que estamos considerando, que sería el caso de un fluido ideal, lo consideramos directamente que no se puede comprimir. Entonces, la presión que le aplicamos a un punto del fluido se transmite a todo el resto del fluido. Y si tenemos este tipo de esquema, también de nuevo un tubo NU, pero ahora tenemos un área, una sección transversal en un lado mucho más chiquita que en otro, entonces nosotros podríamos con un dedo mover este pistón que está acá y transmitir una gran fuerza a este otro lado, que es lo que pasa, por ejemplo, con los gatos hidráulicos o con los sistemas en general hidráulicos, por ejemplo, la maquinaria pesada, las topadoras y qué sé yo, que tienen tubitos muy finitos donde un motor no tan grande puede presionar un pistón y de esa manera el líquido transporta la fuerza o transmite la fuerza hasta otro pistón que produce el movimiento mucho más lentamente, porque este es un área mucho más grande, pero es capaz de transmitirlo. Y esta es la ecuación o las ecuaciones que vamos a usar, digamos. La presión de un lado va a ser fuerza 1 sobre el área 1 y la presión del otro lado va a ser fuerza 2 sobre el área 2. Pero como dije, la presión se transmite sin cambios, entonces las dos presiones son iguales. Y acá podemos ver que la fuerza, por ejemplo, si despejamos la fuerza 2, va a ser igual a la fuerza 1 por un coeficiente A2 sobre A1. Entonces, tantas veces más grande sea A2 que A1, eso es el factor de escala que va a aumentar la fuerza 1 que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de una persona que quiere aplicar su propio peso para levantar un automóvil usando el principio de Pascal. El automóvil tiene una masa de 1.357 kilogramos, el diámetro, uno de los diámetros es 15 centímetros y el peso de la persona es 980 newton. Esto quiere decir que tiene 100 kilos, o sea, una persona robusta
100 kilogramos de masa. ¿Cuánto deberá valer el diámetro del tubo para que la persona pueda lograr su cometido? Entonces acá los 15 centímetros, bueno, ahora en la transparencia que sigue están los datos. Entonces el peso de la persona son 980 newton, la masa del auto 1357 kilogramos, entonces el peso del auto van a ser 13.300 newton. El diámetro, o 2 en este caso, es de 15 centímetros y nos pide que calculemos el diámetro 1. Entonces directamente nosotros hacemos el despeje de la formulita simple que teníamos, pero despejamos el área 1 primero y calculamos ese área, reemplazando directamente los valores que están acá. Una vez que tenemos el cálculo del área, entonces sabemos, si suponemos un perfil cilíndrico o que el pistón este es un pequeño cilindro, el área superior o inferior de un cilindro, el área de un círculo, va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces lo que nos queda es dividir este área por pi y luego sacarle la raíz cuadrada y tendríamos nosotros el radio, o multiplicamos por 2 ese radio y tendríamos el diámetro. Otro tema interesante, bueno, eso anterior se lo dejo para que lo terminen o lo completen ustedes, es muy sencillo, y la fórmula de un círculo de la superficie de un círculo la pueden encontrar en internet sin problema, bueno, capaz que en algún diccionario de sus propias casas, y seguro que en los libros de física o matemática. Otro tema es la flotación. Bueno, la flotación se debe directamente a lo mismo que habíamos, o esencialmente es lo mismo que habíamos visto. Por ejemplo, un líquido con menor densidad que otro y que sean inmiscibles. Uno estaría como flotando encima del otro. Y vamos a ver un poco más en detalle, más adelante, un poquito más en detalle qué es lo que está ocurriendo. Pero esencialmente se debe a que tiene una densidad, el cuerpo tiene una densidad menor que el fluido que lo rodea. Este cuerpo, este sistema físico tiene una densidad menor al aire que está desplazando este cuerpo. Y lo mismo, esta persona tiene una densidad menor al agua que está desplazando al estar sumergido en ella. Entonces, la explicación sería el principio de Arquímedes. Y acá tenemos un dibujito muy parecido al que habíamos visto cuando vimos el principio fundamental de la hidrostática, pero ahora, en lugar de considerar una porción del mismo material, del mismo líquido que contenía todo este recipiente, ahora es un cuerpo. Ahora consideramos que es un cuerpo de otro material cualquiera, un trozo de madera, un pedazo de hierro, no sé, un pez puede ser, y en principio podemos suponer que está en equilibrio, o vamos a suponer que está en equilibrio, que no se hunde ni se va para arriba ni flota. Entonces tenemos, o reescribimos todas las fuerzas, como estaría en equilibrio, todas las fuerzas, la sumatoria tiene que ser 0, entonces la fuerza neta va a ser el peso por un lado, y por otro lado la reacción del líquido que trata de empujarlo, o sea, que el líquido no quiere que lo muevan de su sitio, o sea, el líquido va a tratar de ocupar todo el lugar que lo contiene, todo el recipiente. Entonces,
Esto sería como el suelo y tenemos una reacción. En principio no sabemos si el objeto se va a hundir o va a flotar. Consideramos que está ahí en equilibrio. Entonces, el peso de la persona, o el peso del objeto, perdón, es la densidad por el volumen del objeto. Y el peso del líquido que está desplazando este objeto va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen del objeto en principio. Ahora, si este cuerpo estuviese acá arriba, una parte está afuera, entonces no sería el volumen del objeto, sino solamente el volumen que está sumergido. Solamente el volumen del líquido desplazado, que es lo que está diciendo esta fórmula, líquido desplazado. El objeto y obviamente la constante g, la aceleración de la gravedad, que es la que va a intervenir en el peso. Bueno, y acá tenemos el caso justamente cuando una porción del objeto esté más arriba o más allá de la superficie, o sea, para arriba de la superficie. Y acá esto es lo más oscuro cuando está por debajo. Entonces pueden ocurrir tres cosas. Uno, que se quede así, tal cual. Entonces tenemos la condición de equilibrio y el peso del objeto se equilibra exactamente con la porción de líquido desplazado. Eso quiere decir, en otras palabras, que la densidad del objeto es un poquito más chica o un poco más chica que la del líquido. Y esto es lo que produce la flotación. Si por el contrario, si la densidad del objeto es mayor a la del líquido, entonces lo que va a ocurrir es que se va a hundir hasta el fondo. Si depende cuán menor sea la densidad del objeto a la del líquido, entonces puede haber más porción afuera del líquido o por debajo del líquido. El caso de los témpanos, por ejemplo, es solamente un 10% lo que está arriba del agua, mientras que el 90% está por debajo, o más o menos, o sea, pero más o menos para darle una idea. En cambio, en un barco, no, es probable que más del 60% esté por encima, una canoa, por ejemplo, más del 60 o 70% esté por encima del agua y el resto por debajo del agua.